viniste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Excelente día. Vamos a continuar con el estudio de la doctrina de los bautismos. En esta segunda parte vamos a ver este versículo de Tito 3:5, el cual hemos tomado como base para la enseñanza cuyo título es El lavamiento de la regeneración. El versículo dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a analizar el versículo y establecer algunos versículos complementarios que nos ayudarán a comprender un poco más profundamente este versículo de Tito 3:5. El versículo dice que nos salvó. Y aunque aquí se menciona una serie de doctrinas, específicamente inicia con la salvación. Dice el versículo que el Señor nos salvó. Y la salvación no es un acto aislado o un acto, digamos, único, sino que en realidad la salvación es la operación de muchos procesos en nuestra vida. La salvación tiene como objetivo recuperar la imagen que el hombre perdió. Mas, sin embargo, esa recuperación es un proceso de muchos pasos. Y las doctrinas, que nosotros le llamamos las doctrinas bíblicas, pues no son otra cosa sino esas operaciones de Dios en el hombre, que su objetivo es recuperar esa imagen o esa genética de Dios. Y dice que nos salvó no por obras de justicia. Ya eso lo vimos en la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Eso es otra de las cosas que quiero mencionar, de que las doctrinas de la Biblia no son doctrinas aisladas, no son operaciones completamente aisladas unas de otras, sino que todas se interconectan. Todas tienen una estrecha unión, porque la obra de Dios es una. Y es algo que tenemos que entender. No podemos sacar una doctrina de la palabra de Dios de la Biblia y estudiarla por separado sin estudiar el contexto de las otras doctrinas, porque una lleva a la otra, una afecta a la otra, y es importante que nosotros podamos comprender este fondo de las escrituras. Porque también aquí habla de la misericordia y habla del lavamiento, habla de la regeneración, habla de la renovación en el Espíritu Santo. Pero bueno, el tema, el foco de la enseñanza es el bautismo, y habíamos dicho en días pasados que uno de los propósitos o de los valores de bautismo son los lavamientos internos, es el lavamiento que el Señor quiere hacer en nuestro interior, en nuestro corazón principalmente, en nuestra mente, para que nosotros podamos ser vasos útiles al Señor. Necesitamos no estar contaminados, necesitamos ser lavados por el Espíritu Santo. Y aquí esta palabra regeneración es una palabra muy importante, porque la regeneración es un lavamiento de la genética que opera en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo: si fuerais hijos de Dios, las obras de Dios harías. Mas sin embargo son hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Entonces, aunque el Señor nos creó originalmente con su genética, y para en una forma natural estar viviendo la voluntad de Dios, fue a través de la apertura por medio del pecado que entró la muerte, se estableció como un imperio y contaminó nuestro ser, contaminó nuestro corazón, contaminó nuestra mente, de tal manera que esa contaminación nos ha llevado a buscar satisfacer nuestras necesidades y encontrar un propósito de nuestra vida completamente separados de Dios. Y entonces
esta idea del lavamiento de la regeneración es una descontaminación de esa genética que el mundo, el diablo, lograron introducir en el hombre, y que eso constituye la carne que nos impulsa a hacer las cosas que no le agradan a Dios, sino que son aquellas cosas que buscamos para, en una forma egoísta, satisfacernos a nosotros mismos. Por eso 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, las operaciones de la carne que nos impulsan. En Gálatas habla del fruto de la carne, o de las cosas de la carne, o las obras de la carne, como son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, herejías, todas esas cosas que vienen en Gálatas 5:19. Pues son las operaciones de la carne, que tenemos que limpiarnos de todas esas cosas. Mas sin embargo, los demonios y las operaciones del diablo aprovechan precisamente las debilidades de la carne para influenciar nuestras vidas. Y tenemos que entrar en ese proceso de limpieza. Tenemos que buscar que el Espíritu Santo, a través del bautismo del Espíritu Santo, haya una limpieza en nuestra vida. Una limpieza de la genética. Es como entrar en un proceso donde sacar la genética del diablo, las semillas del diablo que ha sembrado en el corazón. Por eso hay un versículo que dice que toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Es el proceso de limpieza, desarraigar toda planta, toda semilla que no fue sembrada por el Señor. Esos pensamientos del mundo, de la carne, del diablo, que nos llevan a vivir, a comportarnos de acuerdo a valores completamente torcidos, valores establecidos en el sistema del mundo, bajo el imperio de la muerte. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pero esta parte, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la esencia del bautismo: purificar los corazones, quitar todo pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios. Es descontaminar nuestro corazón, es vaciar nuestro corazón, es despojarnos de todo aquello que no le pertenece a Dios, de todo aquello que Dios no puso en nuestros corazones, que, vuelvo a repetir, que puso el mundo, que puso el diablo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:30. Hablando con sus discípulos, les dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ese es el objetivo. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que luchar en esta tierra. Limpiarnos de tal manera que podamos decir que el diablo no tiene nada en nuestro corazón, que el diablo no tiene nada en nuestras vidas. Solamente así, solamente de esta manera, solamente en esa limpieza es que podemos ser útiles al Señor. Porque mientras haya contaminación en nuestro corazón, no vamos a estar alineados a la perfecta voluntad de Dios, y todo lo que hagamos va a estar contaminado. Todo lo que hagamos va a tener una estructura de pensamiento que no está dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a buscar otros fines y no la glorificación sincera del Padre aquí en la tierra, a través de nuestra vida, a través de nosotros, que podemos ser ese conducto del Espíritu Santo para expresar la vida de Dios a través de nosotros, en nosotros, y así llevarnos al establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Amén.